Buenos días a todas y todos otra vez. Muchas gracias por la paciencia, muchas gracias por conectarse a todas y todos los miembros de la prensa y demás invitados por estar aquí con nosotros. Es un verdadero honor darle la bienvenida a esta conferencia de prensa que nos reúne para platicar y reflexionar sobre el estado actual de los acontecimientos en Medio Oriente, específicamente a 6 meses del inicio de la guerra entre Israel y Hamas, que como bien saben, este conflicto desencadenado por los ataques terroristas perpetrados por Hamas contra el territorio y la población israelí ha tenido repercusiones significativas en la región y más allá. Y para no dar más vueltas y no quitarles más tiempo, únicamente quiero decirles que nos pueden ir enviando sus preguntas al chat con nombre y medio y a quién va dirigida si es posible para que en la sección de preguntas y respuestas se las podamos hacer a nuestros panelistas. Y para dar inicio a este ejercicio de prensa, es un honor primero contar con la presencia de la embajadora de Israel en México, Nat Kranzniger, quien nos va a compartir unas palabras iniciales de apertura, pero antes de cederle la palabra, embajadora, permítame también, ya lo veo aquí conectado, presentar a Ronnie Kaplan, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel para la prensa hispanoparlante, a quien agradecemos su participación en este importante diálogo y quien ha estado también en varias ocasiones en estos ejercicios de prensa vía Zoom con nosotros a lo largo de los últimos meses. Así que muchas gracias, Ronnie. Y gracias a todos por acompañarnos. Embajadora, el Zoom es suyo, por favor. Hola, buenos días a todos y a todas. ¿Me escuchan bien? Sí, muchas gracias, Enrique, y de antemano, muchísimas gracias a Ronnie Kaplan. Es un honor tenerte aquí con nosotros, Ronnie. Muchísimas gracias por siempre estar dispuesto a apoyar. Eh, Buenos días a todos los amigos y amigas de la prensa que nos acompañan hoy. Estamos marcando 6 meses, este domingo, el 7 de abril, se cumplirán 6 meses desde el terrible ataque del 7 de octubre del 23. Es importante para nosotros marcar estos 6 meses y tratar de explicar y recordar a lo que parece que lamentablemente se está un poco olvidando de cómo empezó todo esto y qué es lo que pasó y por qué estamos todavía en conflicto armado con Hamas en Gaza. Hace 6 meses exactamente, el 7 de octubre de 2023, un sábado muy temprano en la mañana, a las 6:30, 3.000 terroristas infiltraron el territorio de Israel por tierra, por mar y por aire. Entraron a las aldeas, a los kibutzim, a las ciudades cercanas a la Franja de Gaza y masacraron a sangre fría a 1.200 personas inocentes, dejaron miles de heridos y secuestraron como 250 personas a Gaza, de los cuales lamentablemente 134 personas siguen todavía secuestradas en Gaza. 6 meses, imagínense, 6 meses secuestrados en los túneles oscuros y húmedos, sin comida, sin agua y con un maltrato terrible. Tenemos muchas evidencias y eh, muchos testigos de secuestrados que sí fueron liberados y que contaron de las torturas, de las humillaciones y del maltrato que sufrieron estando en Gaza, y esas 134 personas que todavía siguen en Gaza están sufriendo eso a nivel diario. También durante el terrible ataque del 7 de octubre sabemos que hubo una inmensa cantidad de casos de violencia sexual brutal, monstruosa, de violaciones en banda, de mutilaciones, de torturas sexuales. Esto fue comprobado por Pramila Patten, la enviada especial del secretario general de Naciones Unidas, que estuvo en Israel con su equipo y que publicó su informe diciendo que hay muchas evidencias de crímenes sexuales, crímenes de guerra y de lesa humanidad en contra de mujeres y hombres inocentes que fueron atacados durante el terrible ataque del 7 de octubre, y también que existe la posibilidad, casi de hecho que hay evidencias de que los secuestrados y secuestradas también sufrieron y están sufriendo todavía
cada día de crímenes sexuales muy graves. La necesidad de liberar a los secuestrados es inmediata y siempre, cada día, no dejamos de llamar a la comunidad internacional de hacer todo lo posible para que jamás libere a los secuestrados y secuestradas ya, sin ninguna precondición y es urgente. Corre un peligro muy grande a sus vidas. Otro tema que es importante mencionar, discúlpenme, tengo aquí un, sí, perdón, eh, es el tema de la ayuda humanitaria. Como saben, la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, UNRWA, eh, está funcionando y trabajando muchos años en Gaza. Y últimamente Israel publicó muchísimas evidencias de que la organización UNRWA está infiltrada completamente por la organización terrorista Hamas y otras organizaciones terroristas. Sabemos que por lo menos 15 de los, o sea, 15 terroristas que participaron en los ataques del 7 de octubre de manera activa son miembros de UNRWA, son empleados de UNRWA. Hay más, cada día se encuentran más y más evidencias de la grave infiltración de Hamas y de otras organizaciones terroristas como Jihad Islámico y otras a lo que es la organización UNRWA. El 20% de los empleados en las escuelas, directores de escuelas y maestros de UNRWA que se dedican a educar a los niños de Gaza son terroristas o miembros de organizaciones terroristas. Sabemos que en los libros de estudio que difunde UNRWA y que utiliza UNRWA en sus escuelas llaman al exterminio de los judíos, incitan a la violencia y al odio. Y más o menos sabemos de 17% de todos los empleados de UNRWA, que son miles, que pertenecen a Hamas y a otras organizaciones terroristas. Eso es muy preocupante, por lo cual Israel declaró que UNRWA no va a poder ser parte de la ayuda humanitaria, no va a poder ser parte de la solución en Gaza y que hay que encontrar otras maneras de proporcionar la ayuda humanitaria en Gaza. Quiero decir unas palabras sobre un incidente muy triste y trágico que está en las noticias en estos últimos días. Con esto creo que voy a acabar y le voy a ceder la palabra y el Zoom a nuestro invitado de honor, a Ronnie Kaplan. Eh, la organización World Central Kitchen, WCK, que funciona en Gaza y que es una de las organizaciones humanitarias más importantes que hay en el mundo hoy día, que está proporcionando una ayuda muy significativa a los palestinos, a la ciudadanía palestina en Gaza. Eh, Lamentablemente, hace unos días, en un incidente muy trágico, se atacó por error a un convoy de esta organización de WCK y lamentablemente murieron 7 empleados de esta organización que estaban llevando ayuda humanitaria a los ciudadanos palestinos. Este incidente, como dije, trágico, fue un ataque erróneo que se perpetró por un error de identificación, no fue intencional, fue un error, fue en la noche en condiciones complicadas, se mal identificó al convoy, se está investigando, ya se publicaron algunas respuestas información sobre esta investigación y los que tienen la culpa de haber eh, pues funcionado de manera errónea van a ser castigados. Vamos a hacer todo lo posible. Israel hará todo lo posible para proteger a los trabajadores, a los empleados de las organizaciones humanitarias y para que no se repita este tipo de error. Vamos a aprender de este error trágico, como dije. Nos disculpamos con las familias de las víctimas de este ataque y con los países, con los estados de los cuales son ciudadanos. Como dije, fue una identificación
errónea en la cual se pensó que estaban atacando un convoy de Hamas, donde se pensaba que había terroristas y no lo fue así y lamentamos muchísimo este incidente trágico. Eh, en este punto voy a parar, voy a pasarle la palabra a nuestro invitado, a Ronnie Kaplan, agradeciéndole otra vez su presencia, agradeciéndoles a todos y todas ustedes. Y al final, para las preguntas, si en caso de que me quieran preguntarme a mí, aparte de preguntarle a Ronnie, voy a estar aquí también para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Einat, a la embajadora Einat Krantz por esta invitación y a todo el equipo de la Embajada de Israel en México. Es un gusto para mí estar con ustedes y me gustaría repasar un poco los balances en estos 6 meses de guerra, tocar temas específicos y también estar muy atento a sus preguntas. Nosotros estamos, por un lado, siendo atacados en 7 frentes, no solamente desde la Franja de Gaza, y por otro lado, estamos luchando la guerra urbana más compleja de la historia de la humanidad en la Franja de Gaza. En estos 6 meses hemos desmantelado 18 de los 24 batallones de Hamas. Las primeras semanas de la guerra, primero que nada, contuvimos a Hamas dentro de Israel, sacamos a todos los terroristas que habían aún dentro de los kibutzim, dentro de los poblados cercanos a la Franja de Gaza, y operamos sobre la infraestructura estratégica de Hamas. Luego de eso, ya a partir, diría yo, del 27 de octubre, desmantelamos una parte considerable de lo que es la dimensión militar de Hamas. Porque Hamas, además de ser gobierno en la Franja de Gaza, es una idea, ¿verdad? La idea de la Jihad islámica radical, la idea, digamos, del islamismo radical, pero Hamas es también un ejército terrorista. Y como ejército, al fin que es, tiene una cadena de comando y control, tiene industrias militares de producción de armamentos, tiene canales de telecomunicaciones, tiene bases militares, tiene puestos de avanzada. Esa fue la estructura militar de Hamas que desmantelamos y que venimos desmantelando, principalmente en la zona del norte de la Franja de Gaza, en la zona del centro de la Franja de Gaza, una parte del sur también, la ciudad de Jan Yunes, y aún no hemos ingresado en la ciudad de Rafa, donde aún hay 4 batallones intactos de Hamas, y no ingresamos allí por consideraciones humanitarias hasta este momento. Con respecto a el segundo de nuestros, y bueno, obviamente todo lo que tiene que ver también con encontrar a eh, miles de túneles de Hamas que ya hemos encontrado dentro de la Franja de Gaza. Hemos también neutralizado a algo más de 13.000 terroristas y otros miles de terroristas han sido arrestados y están en este momento en las cárceles israelíes. Con respecto al tema de los secuestrados, comentaba la embajadora, 110 de los secuestrados se han liberado en el marco de la pausa operativa, 134 siguen en cautiverio en condiciones brutales, incluidos mujeres y niños, y jamás está impidiendo un acuerdo en este momento para liberar a nuestros secuestrados y que de esa manera comience un cese de fuego humanitario dentro de la Franja de Gaza. Jamás lo está impidiendo, es un punto importante a tener en cuenta eso. Nosotros entendemos o nos preguntan mucho si acaso las comunidades del sur en Israel, los kibutzim, pueden recuperar, sus habitantes pueden regresar a los kibutzim, a los poblados en el sur. A mí en lo personal no me cabe ninguna duda. Y esta será la demostración de la victoria del mundo libre, del cual Israel es su trinchera, aun si el mundo libre no se da cuenta siempre, contra la Jihad o la Guerra Santa, entre comillas, de la cual jamás es parte, aun si el mundo libre, aun si Occidente, no se da cuenta lamentablemente a veces.
Somos conscientes que quiero entrar en temas un poquito más, eh, digamos, del momento, ¿verdad? Temas que están hablando en la prensa de forma constante, también en la prensa mexicana. Somos conscientes que la comunidad internacional está cuestionando la actuación de Israel respecto a la ayuda humanitaria dentro de la Franja de Gaza. Y se le pregunta a Israel por qué no hace más en ese sentido. Miren, la comunidad internacional debería cuestionarle esto a la UNRWA. ¿Por qué, como decía la embajadora, sabemos en este momento que 400, ¿por qué 450 de sus miembros son también terroristas de Hamas? La comunidad internacional debería cuestionar a Hamas. ¿Por qué en los últimos 10 años Hamas explotó a la Jamás. UNRWA para sus necesidades militares? Encontramos y mostramos túneles cavados por Hamas debajo de escuelas de UNRWA, túneles, oficinas de UNRWA, de Naciones Unidas, de oficinas centrales de Naciones Unidas que fueron utilizadas para actividad terrorista dentro de la Franja de Gaza. Si la comunidad internacional reemplazase a UNRWA, habrían mucho menos problemas de distribución de comida en la Franja de Gaza, amén de que han sido distribuidos 21.000 camiones con ayuda humanitaria que han entrado a Gaza desde el principio de la guerra. Si Enrique me permite compartir pantalla, puedo compartir las figuras también desde la página de COGAT, que es una página que creo que es importante que la conozcan, que es la página de la oficina o el directorio de las actividades del gobierno de los territorios, y allí van a poder conocer de primera mano estos datos. Más de 390.000 toneladas de ayuda humanitaria han sido pasadas a la Franja de Gaza desde el comienzo de la guerra, entre ellos eh, 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 comida, agua, mantas, frazadas, insumos médicos, otro tipo de medicamentos. Hoy, en promedio, ingresan a Gaza unos 180 camiones de comida. Antes del día 7 de octubre, ingresaban en promedio unos 70 camiones de comida diarios. Israel en este momento está facilitando la ayuda humanitaria, tanto por aire, por tierra, como por mar. Estamos también ahora mismo trabajando en conjunto, ayudando a CENTCOM, el Comando Centroamericano, para establecer un corredor marítimo desde Chipre hacia la Franja de Gaza, con un muelle temporal que va a haber en Gaza allí, para descargar toda esa asistencia para la población. La ayuda humanitaria es para nosotros una parte fundamental de nuestra campaña y estamos decididos a inundar la Franja de Gaza de ayuda humanitaria. Eh, sobre el ataque, sobre el ataque a, lamentablemente, la muerte trágica de los colaboradores del World Central Kitchen, ya se refirió la embajadora. Eh, no tengo más que sumarme a sus palabras, fue un error trágico. Nuestras fuerzas identificaron personas armadas en dichos coches antes de que salgan del norte de la franja, y cuando los coches se separaron de un convoy, porque era un convoy con camiones, nuestras fuerzas dispararon creyendo que le estaban disparando a terroristas de Hamas. Eh, Eso básicamente. Eh, y, y no cabe la menor duda que vamos a tomar todas las medidas inmediatas para garantizar que se redoblen los esfuerzos para proteger a los colaboradores de las organizaciones humanitarias que hacen un trabajo importantísimo de llevar la ayuda a personas necesitadas. Básicamente, un trabajo sagrado, diría yo. Nosotros entendemos, y no cabe duda, que hay un sufrimiento por parte de la población civil en Gaza. Somos conscientes de ello. Hay un intento, decía, profundo y sostenido en el tiempo de incrementar la cantidad de ayuda humanitaria que entra a la franja.
Ahora, esta guerra no hubiese ocurrido si jamás no hubiese atacado a Israel en un momento que, según la prensa internacional, Israel iba normalizando sus relaciones con otros países importantes aquí del Medio Oriente. Esta guerra no es contra la población civil en la Franja de Gaza, bajo ningún concepto. Esta guerra es contra Hamás. Y Hamás, aun cuando dice que, o sea, Hamás ha dicho una y otra vez que quiere volver a cometer la masacre del 7 de octubre. Hamás es un grupo que pertenece a la Jihad, es un grupo terrorista radical que quiere establecer un califato sobre las ruinas y los escombros del Estado de Israel moderno. Estamos luchando contra aquellos que nos quieran destruir. Y mientras que Israel tiene la intencionalidad, acá es muy importante hablar en términos de intencionalidad, creo yo, mientras Israel tiene la intencionalidad de defender a su población civil y de disminuir el daño a la población civil en la Franja de Gaza, jamás tiene la intencionalidad de atacar a civiles israelíes y utilizar a los civiles gazatíes como escudos humanos. Es decir, cuanto más civiles mueren en la Franja de Gaza, más presión, perdón, cuanto más civiles mueren en la Franja de Gaza, lamentablemente jamás no tiene ninguna intención o sea, no tiene ninguna sentimiento para con sus civiles en la Franja de Gaza. Y como tercer crimen de guerra, jamás mantiene cautivos a nuestros secuestrados ya 6 meses. Vuelvo a repetir la frase. Jamás tiene la intencionalidad de atacar a civiles israelíes, de utilizar a civiles gazetíes como escudos humanos y de mantener a secuestrados israelíes cautivos, lo que constituye un triple crimen de guerra. Eh, Me gustaría pasar a, ¿saben qué? Con permiso de la embajadora, me gustaría tocar también sobre el tema de por qué creemos que hay que, o sea, la embajadora explicó por qué creemos que hay que reemplazar a la UNRWA. eh, y les quiero contar cuáles son las alternativas concretas que vemos aquí desde Israel, desde las Fuerzas de Defensa de Israel y también desde, sí, desde todo el establishment israelí, de cuáles son las necesidades que suple la UNRWA hoy en día dentro de la Franja de Gaza y cómo se pueden reemplazar desde el punto de vista concreto. Con respecto a la comida, la necesidad es la distribución de camiones de ayuda humanitaria, de la ayuda humanitaria en los camiones, lo hablábamos hace un momento, y la operación de la red logística de distribución de la comida. Quien lo podría reemplazar es el Programa Mundial de Alimentos, organizaciones como ANERA y también el mismo sector privado o comentaba la embajadora también, lo trágico que sucedió aquí, que también lo que es el World Central Kitchen, también podrían reemplazar a la UNRWA en términos de comida. Con respecto al comercio, la necesidad es la microfinanciación de proyectos del sector privado. Quien podría reemplazar a la UNRWA allí sería el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, el Banco Mundial, USAID y el Banco Alemán Gubernamental de Desarrollo. Con respecto a temas de salud, la UNRWA hoy en día opera el 22% de las clínicas en Gaza, unas 22 clínicas. La podría reemplazar la Cruz Roja Internacional, la podría reemplazar también la Organización Internacional para la Migración, o mismo países como Jordania o los Emiratos Árabes Unidos. En temas de saneamiento, tiene que ver con sí, todo lo que hace el saneamiento, ¿verdad? Las necesidades allí, el tema de todos los temas de saneamiento. La podría reemplazar también la Autoridad de Agua Palestina, UNICEF, el Banco Mundial, USAID, autoridades municipales. En términos de educación, hay unos 287.000 estudiantes en escuelas de la UNRWA, estudiando día a día cómo odiar a israelíes. Lo podría reemplazar UNICEF o Emiratos Árabes o Marruecos. Yo sé que ustedes también han visto de forma constante algunos actitudes aisladas, diría yo, porque tenemos muchos soldados dentro de la Franja de Gaza, actitudes aisladas de nuestros soldados
que han sido actitudes incorrectas por parte de ellos. Qué sé yo, como quemar una mercancía dentro de un camión, romper juguetes dentro de una juguetería en la Franja de Gaza. Quiero que sepan que nosotros conocemos, al igual que ustedes, esos videos, esa información. Nosotros hemos abierto investigaciones frente a esos soldados. No hay, bajo ningún concepto, una relación entre el comportamiento de los soldados y lo que esperamos de ellos como en el código ético de la Fuerza de Defensa de Israel. Algunos de los soldados ya han sido castigados por este tipo de comportamiento que bajo ningún concepto, decía, representa el código ético de la Fuerza de Defensa de Israel. Quiero volver y repetir ese punto que comentaba antes, ¿sí? Que esta lucha no es solamente entre Israel y Hamás. Esta lucha es entre el mundo libre y la Jihad, de la que Hamás forma parte. Más aún, diría yo, esta lucha es también la lucha de los musulmanes moderados, que son la enorme mayoría, contra estos islamistas que asesinan, de que jamás es parte, que asesinan a una mayoría de víctimas que son musulmanes, o musulmanas, perdón, de forma constante, ¿sí? Los que más sufren por el radicalismo islámico no es Israel, son musulmanes moderados en otras partes del mundo, en Asia, en África. Si bien eso no tiene eh, tanta prensa muchas veces, hay que decir que lamentablemente el 7 de octubre, que para nosotros es un día de holocausto, el 7 de octubre, que es el día en que fueron asesinados más israelíes en la historia del Estado de Israel moderno, es algo que pasa una vez por mes contra víctimas musulmanas en África y en Asia por parte de los grupos radicales, que jamás forma parte de esta red. No está solo. En ese sentido, Israel no solamente que tiene el derecho de derrotar a Hamás, o mejor dicho, Israel no tiene derecho de derrotar a Hamás. Israel tiene el deber y la obligación moral de derrotar a Hamás. Un alto el fuego incondicional, como muchas veces nos pide el mundo, sin librar a nuestros rehenes, equivale a un terrorismo interminable y a la reanudación de los esfuerzos de Hamás de seguir cometiendo este tipo de masacres, de seguir cometiendo este tipo de masacres. Eh, y en ese sentido, vuelvo a repetir que Israel no se puede dar el lujo de perder ni una sola batalla contra el terror, porque perder una batalla contra el terror para nosotros significaría falta de seguridad para la población en Gaza, falta de seguridad para la población israelí, inestabilidad en todo el Medio Oriente y el intento de otros grupos en otras partes, inclusive también grupos quizás no terroristas, grupos del crimen organizado, otro tipo de grupos, de imitar este tipo de acciones, este tipo de comportamientos de los grupos terroristas. Señores, no se olviden, y señoras, periodistas, estimados periodistas, no se olviden que nosotros estamos luchando contra Hamas en nuestro patio trasero, más adentro de nuestra casa, o sea, al lado de nuestra casa prácticamente, en la frontera sur contra Hamas y en el norte contra Hezbollah. El terror está al lado nuestro. No es como en otros casos de lucha contra el terror en el siglo XX y en el siglo XXI, que se luchó a miles de kilómetros, como lo hizo Estados Unidos y sus aliados, a miles de kilómetros de sus hogares que lucharon contra el terrorismo. Estamos luchando contra el terror a 5 minutos donde yo estoy sentado acá en este momento. Eh, con respecto a el tema de Hezbollah, creo que voy a ir terminando porque me imagino que hay más preguntas, eso es lo más importante para nosotros, poder referirnos a sus preguntas. Miren, Hezbollah decidió desde el primer día atacar a Israel. Atacar a Israel y de alguna manera ponerse del lado de Hamas.
de forma, un segundito que quiero unas figuras mientras les voy comentando. Decía que Hezbollah decidió atacar a Israel y nosotros estamos defendiendo nuestro límite norte. Tenemos 120 kilómetros con el Líbano y Hezbollah en el Líbano es un actor sumamente fuerte, no solamente desde el punto de vista militar, es un grupo terrorista, el grupo terrorista mejor armado del mundo, con más de 200.000 cohetes apuntando a Israel, con un arsenal de armas y de misiles también teledirigidos y otro tipo de misiles muy importantes, con una fuerza de élite llamada Radwan, que está entrenada para infiltrarse en el norte de Israel. De hecho, lo que hizo el Hamas el 7 de octubre es algo que el Hezbollah venía diciendo desde el año 2012, que iba a efectuar, que iba a hacer con su fuerza de élite Radwan. Y básicamente es el brazo largo también de Irán en el límite mismo con Israel. Irán tiene 3 fronteras con Israel, mientras que Israel no tiene ninguna frontera con Irán. Una frontera tiene Irán en la franja de Gaza con Israel, otra tiene en el sur del Líbano con Israel y otra tiene en la zona de los Altos del Golán con Israel. Decía que además de ser un grupo terrorista, como parte también de esos terroristas, es el mismo grupo, ¿verdad? Está también en la parte política, es un partido político en el Líbano. Hezbollah ha lanzado más de 3.500 cohetes desde que comenzó desde el día 7 de octubre. Dicho sea de paso, el Hamas ha lanzado unos 11.000 cohetes. 11.000 cohetes. Hezbollah 3.500, Hamas 11.000. De los 11.000 de Hamas, 2.000 cayeron dentro de la franja de Gaza, causando sendos daños a la población civil en la franja de Gaza. Cayeron dentro de la franja por error. Ahí me pasa el Hamas. Vuelvo a Hezbollah. Nosotros hemos también operado en el sur del Líbano, hemos alcanzado la posición de más de 300 terroristas, los hemos neutralizado, hemos alcanzado también más de 4.500 objetivos en la zona del sur del Líbano y entre esos objetivos también hemos alcanzado a cuartos de comando y control, depósitos de armas, puestos de observación que habían por doquier allí en la zona del sur en la zona del sur del Líbano. Y también hemos alcanzado objetivos en Siria, porque Siria es utilizado como un centro de operaciones para Hezbollah, donde Irán envía armas hacia Siria y por intermedio de Siria esas armas pasan hacia la zona del sur del Líbano. Para hacer un panorama un poquito más macro de lo que pasa en el sur del Líbano, desde agosto del 2006, Hezbollah tendría que haber respetado la resolución 1701 de Naciones Unidas, que dice varias cosas, pero entre ellas es que Hezbollah no puede tener presencia en el sur del Líbano y no pueden haber armamentos que no sean que no sean del ejército libanés en la zona del sur del Líbano. Hezbollah hizo caso omiso de la resolución 1701 de Naciones Unidas y tiene presencia constante en el sur del Líbano. Solamente entre febrero y junio del 2023 hubieron 603 veces, se cruzó la línea azul desde el sur del Líbano hacia el norte de Israel, lo que muestra a las claras cómo Hezbollah otra vez pasa allí la frontera, etcétera, ¿verdad? Y Hezbollah desde el 7 de octubre está atacando a nuestra población civil desde centros de población civil en la franja, en el Líbano, así como hace Hamas desde la franja de Gaza. Y nosotros tenemos ya, en este momento tenemos a más de 60.000 personas evacuadas en el norte de Israel. ¿Cómo se puede vivir en un país cuando la gente está fuera de sus casas? Cuando los niños, las niñas, los hombres, las mujeres, los ancianos están yendo a las escuelas, a sus trabajos o no están yendo, están viviendo en otro lugar, están viviendo en hoteles, están viviendo en casas alquiladas, están viviendo de otra manera. ¿Cómo se puede vivir de esa manera? La única forma de vivir es que la población civil deje de estar evacuada y vuelva a sus casas, vuelva a la zona donde vive. Y para ello, Hezbollah se tiene que ir hacia el norte, se tiene que ir hacia el norte del río Litani. El río Litani, depende en qué punto del límite, está prácticamente unos 12 kilómetros. Y los antimisiles de tipo Cornet, en muchos casos, que son lanzados por Hezbollah, los largos
pueden ser lanzados del sur del Líbano a 8 o 10 kilómetros y ponerlo en la ventana de un auto o en la ventana de un edificio o de una escuela en el norte de Israel. La ventana diplomática, como la embajadora les puede decir mejor que yo, está abierta aún. Nosotros preferimos que Hezbollah se vaya del sur del Líbano de forma diplomática, pero si es necesario, vamos a tener que utilizar otros medios para que Hezbollah se vaya hacia el norte del río Litani, porque de lo contrario, nuestra población civil no puede volver con seguridad hacia sus casas. Y nosotros debemos restaurar la seguridad y la percepción de seguridad de nuestra población civil, como haría cualquier otras fuerzas de defensa o cualquier otro ejército en el mundo. Esos son los puntos centrales que tengo para tocar. Si quieren saber cuáles son los otros 7 frentes donde Israel tienen, o los otros frentes donde Israel tiene desafíos en este momento, decía, es Hamas y la Ciudad Islámica Palestina en la Franja de Gaza, Hezbollah en el sur del Líbano, las milicias chiitas en Irak, las milicias chiitas, el propio Hezbollah y el propio Hamas en Siria, grupos terroristas también en la zona de Judá y Samaria, los Houthis en el Yemen, y por sobre todas las cosas, el que está en la cabeza de esa pirámide, Irán, que ha establecido o que ha financiado, ha apoyado, ha entrenado, ha transferido conocimiento, know-how en investigación y desarrollo, conocimiento tecnológico a lo largo de todos estos años y los está poniendo a luchar contra Israel como sus agentes sin que Irán lance una sola bala. Eso es básicamente lo que estamos viendo hasta este momento desde el punto de vista militar. Enrique. Muchas gracias, Ronnie, por este balance a 6 meses de la guerra y por proporcionarnos estos detalles de primera mano de lo que está sucediendo, recordarnos estos elementos que ponen en contexto lo que estamos viendo el día de hoy en Israel y en la Franja de Gaza y en general en la región y que pudieran ser de relevancia para los medios aquí conectados y sobre todo también por hacer énfasis en que 134 personas siguen secuestradas en la Franja de Gaza por Hamas y que se debe de hacer un llamado desde todos los frentes para un llamado mucho más fuerte y enérgico pidiendo por su liberación inmediata. Entonces, muchas gracias, Ronnie. También gracias, embajadora. Y creo que podemos proceder a la sección de preguntas y respuestas. Si les recuerdo, ya vi que algunos las empezaron a enviar, pero pueden ir mandando sus preguntas al chat y ahora ya se las vamos compartiendo tanto a la embajadora como a Ronnie. Primero, pregunta Isaac Arsen, si se tiene pensado qué va a pasar o cómo va a funcionar la Franja de Gaza después de que Israel salga de este territorio en caso de que esto se llegara a dar. No sé, la pregunta iría dirigida a las dos personas. No sé si alguien quisiera comentar sobre este tema. Yo después de la embajadora, por favor, embajadora Inat. Gracias. Sí. En principio se está hablando todo el tiempo y buscando la manera de cuál va a ser la solución para Gaza después. Lo que queda claro es que cuando termine la guerra y termine este conflicto, o más que nada esta etapa bélica en la cual, repito y enfatizo, Israel está luchando en contra de Hamas, no en contra de los palestinos, no en contra de los civiles y ciudadanos, sino en contra de una organización terrorista y brutal como es Hamas. Es claro que cuando termine esta guerra, dos cosas están claras. Uno, Israel no se va a quedar en Gaza. Israel no tiene ninguna intención de quedarse en Gaza y de seguir estando presente en Gaza. No lo mencionamos en esta conferencia de prensa, pero sí lo hemos mencionado muchas veces en el pasado. Israel se desconectó, se salió de Gaza en 2005 y desde entonces no hay ninguna presencia israelí en Gaza. No hubo hasta el 7 de octubre cuando lamentablemente nos encontramos obligados a reaccionar y, como dijo Ronnie Kaplan, a defendernos y a derrotar jamás. Esa es la primera cosa. Israel no va a estar en Gaza en el futuro y tampoco va a estar jamás, porque a jamás hay que derrotarlo, a jamás hay que desmantelarlo y tiene que haber algún tipo
de autoridad palestina en Gaza que pueda gobernar de manera pacífica, viviendo en paz al lado de Israel. Tiene que ser, obviamente, una entidad responsable que pueda gobernar, que pueda proporcionar los servicios necesarios a su población y que no ataque a Israel y que podamos vivir en paz uno al lado del otro. ¿Cuál va a ser esa entidad? ¿Quiénes van a estar exactamente allá? Si va a haber alguna presencia internacional aparte, todavía no se sabe, se está pensando y se está eh, trabajando en diferentes eh, eh, direcciones, pero soluciones todavía no hay y lamentablemente todavía es temprano para poder empezar a trabajar seriamente sobre esta solución, implementar una solución como esta, porque en este momento todavía hay diario ataques de Hamas, no solo a las fuerzas que están en Gaza, sino también misiles que siguen, cohetes que se siguen lanzando desde Gaza hacia la población civil, como lo ha mencionado antes Ronnie Kaplan, que es un crimen de guerra y Hamas está todavía atacando a Israel a nivel diario. Eso es lo que puedo decir sobre este tema por ahora. Sí, desde el punto de vista militar, lo único que podría sumar, Isaac, es que nosotros estamos operando paso a paso para conseguir nuestras misiones en la guerra, desmantelar Hamas, devolver secuestrados y traer seguridad en todos nuestros límites. En ese sentido, hablando del tema de Hamas principalmente, hemos hecho, como decía antes, un progreso significativo desmantelando gran parte de la infraestructura militar de Hamas, 18 o 24 batallones. Vamos a seguir localizando y neutralizando miles de bocas de túneles y neutralizando a más de 13.000 terroristas, arrestando a miles de ellos en cárceles israelíes. Decirte también, Isaac, que jamás, como tú sabes, ha invertido prácticamente desde el año 2007, que es soberano en la Franja de Gaza, todo este tiempo desde el año 2007, ha invertido todo este tiempo preparando esta guerra. Por eso nos va a tomar tiempo llegar y conseguir todos estos objetivos. Estamos preparados para ello. No tenemos otra opción, básicamente. Jamás ha prometido repetir los ataques del 7 de octubre una y otra vez, y la realidad es que nosotros le creemos a Hamas. Le creemos a Hamas que está pronto, como dicen sus líderes, a cometer la masacre del día 7 de octubre una y otra vez. Muchas gracias, Ronnie. Nos pregunta Paola Pejoves que ya está acabando el Ramadán, si eso significaría el ingreso de las Fuerzas de Defensa de Israel a Rafa o se están barajando otras alternativas. Bien, efectivamente hoy es el cuarto viernes del Ramadán, como decía Paola, ¿verdad? Sí. Correcto, sí. Hola Paola, un gusto saludarte. Como decía Paola, este es el cuarto viernes. Hoy tuvimos oraciones en el Monte del Templo. 57.000 personas llegaron y hasta este momento, siendo viernes 18:46 aquí en Israel, no hubo ningún problema aquí, no hubo ningún problema de seguridad y se ha respetado la libertad de culto para las tres religiones monoteístas, principalmente para los musulmanes hoy aquí en la zona de Jerusalén. Con respecto a la franja de Gaza, perdón, a Rafía, a Rafa, yo quiero decirte, Paola, quiero recordarte, Paola, que nosotros hemos, en una operación de rescate, hace unas semanas, hemos liberado a dos secuestrados allí, en el corazón mismo de Rafa. Esos secuestrados son Luis Marman, perdón, Fernando Marman y Luis Ar, perdón, Fernando Marman y Luis Ar. Son civiles inocentes que fueron tomados el día 7 de octubre de sus casas, fueron secuestrados y nuestras fuerzas especiales les liberaron bajo fuego ahí del corazón mismo de Rafa. Eh, Básicamente, no se puede alcanzar
el objetivo de desmantelar militarmente a Hamas si se desmantelan tres cuartos de los batallones de Hamas, decía 18 o 24. En Rafa hay en este momento cuatro batallones más. Nosotros fuimos también los que decidimos no ingresar en Rafa por la cuestión de que era complejo desde el punto de vista humanitario. Nosotros vamos a seguir actuando, perdón, vamos a seguir actuando para desmantelar a Hamas donde sea necesario y no podemos permitir que un cuarto de Hamas siga allí dentro de Rafa con parte de nuestros secuestrados en ese lugar y con la capacidad también de reconstruir este ejército terrorista, porque no nos olvidemos lo que decíamos de Hamas, ¿verdad? Hamas es una idea también. Hamas es algo que se puede recomponer también. Por eso es que no tenemos otra opción. Cuando lo hagamos, lo vamos a hacer como hicimos en cada una de las ciudades en la Franja de Gaza. Vamos a evacuar primero a la población civil, que no es nuestra enemiga. Esta es una lucha contra los grupos terroristas. Y luego vamos a hacer todo lo que está dentro de nuestras posibilidades para maximizar el daño de los terroristas y minimizar el daño de los civiles. Mientras Israel hace todo para distinguir entre terroristas y civiles, entre involucrados en el conflicto y no involucrados en el conflicto, en los términos del derecho internacional humanitario, jamás hace todo para mezclar entre terroristas y civiles. Hemos lanzado ya, Paola, o hemos enviado más de 40 millones de mensajes a la población civil para que evacúe de zonas de combate, para que evacúe de zonas de peligro. Por distintos medios, SMS, por el aire con panfletos, llamadas telefónicas pregrabadas, llamadas telefónicas que directamente una persona de la Fuerza de Defensa de Israel, que hablando en árabe se comunica con ellos, más de 40 millones de mensajes, y así también vamos a efectuar nuestras operaciones donde sea necesario en la Franja de Gaza. Repito, cada uno de los objetivos militares tiene por detrás una necesidad militar, una proporcionalidad, que es la relación que hay entre la ventaja específica que se obtiene alcanzando una determinada posición frente a la cantidad de daños colaterales que eso genera, y como decía antes también, la distinción entre involucrados y no involucrados en el conflicto. Muchas gracias, Ronnie. Creo que sería importante antes de seguir con las preguntas que vemos ya reflejadas en el chat. No sé si, embajadora Einat, nos podrías hablar un poco, ya se mencionó en dónde, que hay negociaciones en el Cairo, en Doha. Eh, eh, no sé si pudieran profundizar un poco en ese tema. ¿En dónde se encuentran las negociaciones ahorita y qué podríamos estar viendo en... Según la información que tenemos, porque no se está publicando, no se están publicando detalles exactos sobre esas negociaciones, se están llevando obviamente como es la naturaleza de este tipo de cosas con discreción, pero según la información que tenemos, jamás no aceptó, que se está negando a aceptar las propuestas que están sobre la mesa, está siguiendo, jamás sigue insistiendo en unas condiciones que son inaceptables, porque como acaba de explicar muy bien Ronnie, no se puede eh, dejar, no se puede parar la lucha en contra de Hamas en este momento, en este punto, cuando Hamas sigue teniendo 134 personas secuestradas. Eh, Vi que en alguna de las preguntas se preguntó si se sabe algo, si esos secuestrados tienen algún tipo de contacto con sus familias. No, la respuesta es no. 6 meses, más de 180 días que no se sabe el paradero de esas personas, su situación. Jamás no ha proporcionado ningún tipo de información sobre el estado de esas personas. No ha tenido ningún tipo de información. Obviamente esas personas no tienen ningún tipo de contacto ni con sus familias ni con cualquier otra entidad israelí. La Cruz Roja no fue permitida. No ha sido posible que la Cruz Roja visite a esos secuestrados y como dijimos antes en el principio, corre un riesgo muy
grave a las vidas, al bienestar, obviamente psicológico y físico de las personas secuestradas, y también existe eh, el temor y existe la información de que lamentablemente muchas de esas personas también podrán estar sufriendo abuso, crímenes y tortura física, psicológica y sexual a nivel diario, con escasez de comida, de agua, no ven la luz del día, están muchos en túneles. Así que, volviendo a la pregunta, las negociaciones, según lo que sabemos, no están avanzando bien porque la propuesta que pusieron en la mesa eh, pues las partes que están involucradas en estas negociaciones y los factores internacionales que están tratando de intermediar entre las partes, fue negada por Hamas. Hamas no acepta las condiciones y no y pone condiciones que son inaceptables. No sé, Ronnie, si tú tienes algo para agregar. No, eso, embajadora, gracias. Muchas gracias, embajadora. Yo creo que esta pregunta va más dirigida para ti, Ronnie. Nos escribe Miguel de Reforma. Si se tiene el dato de cuántos militares han sido castigados o investigados por acciones en Gaza que podrían ir en contra de los códigos o protocolos de combate del ejército israelí. Sí, la realidad es que no tengo ese dato yo en este mismo instante, pero les puedo traer como un ejemplo en este sentido, si entiendo bien la pregunta. El comandante de las Fuerzas de Defensa de Israel, el de las Fuerzas de Defensa de Israel hoy, el mayor general, perdón, se dice en español, teniente general Herzi Halevi, destituyó a dos personas, uno de ellos mayor, que es como mi grado, y otro de ellos coronel, que son dos grados más, debido a la tragedia que sucedió en el caso de la World Central Kitchen. Y de forma constante hay una actividad en términos de disciplina. Entendemos que, eh, entendemos que nuestros valores son los que están en juego aquí al fin y al cabo, y no podemos luchar contra el terror. Y no solamente que luchamos según el derecho internacional humanitario, sino también a nuestra moral. De acuerdo a nuestra moral, a nuestra ética, que es la ética judeocristiana, que es más maximalista aún que el derecho internacional humanitario, diría yo, en términos morales. Este, eso por ese lado. Muchas gracias, Ronnie. Nos seguía la pregunta de Gabriela Castillo de Periodismo Público desde Ecuador, que hablaba un poco sobre preguntaba si las víctimas que se encuentran secuestradas han dado muestras de vida, pero creo que esa respuesta ya la abordó la embajadora. Entonces continúo con la pregunta de Miguel Escobar. ¿Cómo va a cooperar Israel o el ejército de Israel con la investigación independiente que pide la ONG World Central Kitchen después de lo sucedido hace unos días? ¿Embajador usted o yo? Adelante, Ronnie. Bien. Me gustaría compartirles, porque la investigación eh, fue publicada hace, qué sé yo, 2 horas y media más o menos. Me gustaría compartirles la información que tengo. No, no puedo compartir la información que no tengo, pero les voy a compartir todo lo que conozco al respecto. Eh, bien, la investigación que fue realizada en este momento fue realizada por un mecanismo de investigación y evaluación de hechos, por sus siglas en inglés se llama el FFAM, es del Estado Mayor de la Fuerza de Defensa de Israel, sobre este incidente de los 7 empleados, perdón, de los 7 colaboradores que murieron trágicamente en el ataque de la Fuerza de Defensa de Israel el 1 de abril. Los resultados de esta investigación indican que el incidente no debería haber ocurrido bajo ningún concepto,
Quienes aprobaron el ataque estaban convencidos de que el objetivo a atacar en realidad en ese momento, el objetivo sobre lo que estaba operando, eran agentes armados de Hamas y no colaboradores del World Central Kitchen. El ataque a los vehículos de asistencia humanitaria, pues, o de ayuda humanitaria, fue una, perdón, fue una falla grave que se derivó de los errores de identificación. Eh, Fue también una falla de toma de decisiones. Las dos personas que estuvieron en la toma de decisiones fueron destituidas el día de hoy del ejército. Y fue un ataque contrario, absolutamente contrario a lo que se llama el SOP, que en español lo diría como el procedimiento de operación estandarizado, el Standard Operational Procedure. Este, Luego de conocer las conclusiones de esta investigación, como les digo, hoy, el día de hoy en la mañana o el día de ayer en la noche, el jefe del Estado Mayor de la Fuerza de Defensa de Israel ordenó una serie de medidas de mando, aparte de la destitución de dos oficiales, ordenó también básicamente tomar precauciones mucho más amplias para lo que es el trabajo de los colaboradores humanitarios, ¿verdad? Nosotros entendemos que la entrega continua de ayuda humanitaria es fundamental para el pueblo en Gaza y vamos a seguir trabajando para fortalecer este esfuerzo vital. No nos olvidemos que todo esto también se da en el marco de el trabajo y el incremento de Israel, del trabajo que hay por detrás de Israel junto con la comunidad internacional, de incrementar toda esta ayuda humanitaria. Y decíamos tomar medidas inmediatas para garantizar que se redoblen los esfuerzos para proteger a los colaboradores de estas organizaciones. Eh, Hasta este momento hemos compartido con total transparencia los resultados de la investigación con embajadores de otros países relevantes el día de ayer en la noche, yo estuve presente allí, con parte de la prensa internacional también el día de ayer en la noche, y volvemos a expresar, o vuelvo a expresar, un profundo pesar, dolor por el incidente e enviar condolencias a las familias de los fallecidos, a los colaboradores, perdón, a los colaboradores y a toda la organización. El trabajo de World Central Kitchen es importantísimo y admirable. Durante los últimos meses, desde que hemos estado trabajando estrechamente con ellos para ayudarlos a cumplir esta noble misión de ayudar a llevar alimentos y ayuda humanitaria al pueblo en Gaza. Y también el mismo World Central Kitchen fueron de los primeros que llegaron acá como ONGs, o sí, ONGs en español, los primeros que llegaron también a Israel a traer ayuda humanitaria, luego de la masacre del 7 de octubre. Fueron los primeros en llegar aquí realmente, cosa que también agradecemos. No tengo información al respecto de la respuesta de, el Israel oficial a la solicitud del chef José Andrés respecto a una investigación independiente. La intención es que todo sea independiente, todo sea transparente y que se conozcan las cosas. Eso es, perdón, perdón que sumo algo más, sé que se me hizo un poco larga la respuesta, pero quiero que tengan todos los, la información que ustedes necesitan. Eh, ¿Cómo podría ponerlo? O sea, en algunas palabras, o sea, no me quiero dar ningún tipo no quiero halagarnos bajo ningún concepto porque este es un error nuestro y lo estamos llorando, este error, esta tragedia, porque la vida de estos seres humanos no se puede devolver. Pero nuestra realidad es que como organización, como institución que somos, nosotros es lo que somos, o sea, somos una institución que cuando nos equivocamos, lo decimos de forma abierta y, o sea, entendemos que, que la fortaleza de cualquier organización está en la humildad para reconocer errores, en el coraje para corregirlos y en la decisión para aprender de ellos. Y en ese proceso estamos. Muchas gracias, Ronnie. Y tengo conocimiento que Ronnie
tiene otras responsabilidades y por eso le voy a hacer una última pregunta antes de que nos deje y ya continuamos respondiendo las preguntas por parte de la embajadora. Pero Ronnie, nos pregunta Lady Barreto de Panamericana TV que en pleno conflicto en Gaza hay amenazas de ataques por parte de Irán, si se sabe qué medidas va a tomar Israel para enfrentar este panorama y qué tan posible es que se efectúen estas amenazas en territorio israelí. Y además si tienen detalles de los planes iraníes. Irán es un país que desde la Revolución Islámica en el año 1979, la revolución de los ayatolas, el régimen de los ayatolas, ha intentado desestabilizar el Medio Oriente de forma constante con el objetivo de propagar su revolución islámica y llevarla a otros lugares. Hemos recibido constantes amenazas de Irán a lo largo de los años, un país que está muy cerca de tener una bomba atómica y que dice de forma abierta que quiere destruir Israel. Eh, Nosotros preferimos estar concentrados en el Hamas en la Franja de Gaza. Preferimos luchar solamente contra Hamas, pero no es una decisión nuestra. Y estamos preparados para todas y cada una de las contingencias que pueden desarrollarse. Miren, señores, quiero decir algo personal antes de salir, pero igual tengo unos minutos más, Enrique, me quedo escuchando de todas maneras el resto de las preguntas y a la embajadora. Eh, yo en mi caso personal soy un reservista. Los primeros días vinimos aquí cientos de miles de reservistas, hoy en día somos decenas de miles de reservistas, y que vinimos aquí a costas de nuestra vida civil, de nuestras familias, de nuestros, por ejemplo, el hijo de la embajadora también ha sido un reservista aquí, que servimos también juntos. Y vinimos aquí básicamente para, estoy un poco trabado, eh, recomponer la seguridad y la percepción de seguridad de nuestra población. Yo llegué a mi casa creo que al principio de la guerra, la tercera semana, porque al principio no llegábamos mucho a casa, hoy en día es un poco distinto, y mi pareja, mi esposa, me dice, mi amor, estoy durmiendo con un cuchillo abajo de la almohada. Y nosotros vivimos en un barrio seguro en Jerusalén. La percepción de seguridad acá en Israel se vio sumamente dañada. Un agentes de Irán, o sea, con Irán en la cabeza, están intentando atacar a Israel por varios frentes. Israel fue atacada también en el sur, en la zona de Eilat, en la zona sur. Y creo que es menester, a la hora de informar este conflicto, creo que es importante hacer este zoom out y mostrar que acá hay un país que es un sexto del 1%, repito, es un sexto del 1% del Medio Oriente y es un país al cual eh, se le están, eh, perdón, se está diciendo una industria de mentiras sobre él, algo que constituye un fraude. Hay una industria de mentiras dando vuelta, no en prensa seria como son todos ustedes, sino muchas veces en redes sociales. Una industria de mentiras que Israel está cometiendo una limpieza étnica, que Israel es colonialista, que Israel está haciendo todo, que simplemente es, en mi humilde opinión, quizás por verlo yo desde mi lugar, uno de los fraudes más importantes de fines del siglo XX, principios del siglo XXI, y no hay nada más lejano de lo que se está diciendo sobre Israel. La realidad es que estamos luchando una guerra que no tenemos otra que lucharla, que es una guerra y como siempre en las guerras hay tragedias, que la impuso esta guerra el Hamas y que no podemos permitir que nuestros hijos, hijas, nietas y nietos vivan bajo la sombra del radicalismo islámico en esta zona. Gracias. Muchas gracias, Ronnie. Embajadora, nos pregunta Karina Maciel si, digamos, explica que se entiende que el argumento de ir contra Hamas es justificado,
pero que si realmente el gobierno de Israel hará algo que muestre que no desea dañar más a la población civil en Gaza y si se hará algo para evitar que dejen de ser víctimas colaterales del conflicto. Gracias, Enrique. Si me permites, nada más quiero mencionar algo que no mencioné antes, que sé que algunos periodistas que están con nosotros no son de México, pero para los de México y en general quería mencionar que entre los secuestrados, que ya hablamos del tema de los secuestrados, entre los 134 civiles inocentes que están detenidos en Gaza, hay algunos, no, o sea, no todos son israelíes, hay algunos que son extranjeros y entre ellos está Orión Hernández, un ciudadano mexicano-francés que participó en el Festival de Música, en el Festival Nova, fue uno de los secuestrados de los creo que como 40 o 50 o más que fueron secuestrados directamente de ese festival y quería mencionarlo específicamente a Orión porque estamos junto con su familia y con todos los ciudadanos de México anhelando y pidiendo su liberación, igual como la liberación de todos los demás secuestrados. Eso era importante mencionar y lo quiero agregar a mi respuesta anterior sobre los secuestrados. Sobre el tema de no dañar, de hacer todo lo posible para no dañar a la población civil y a los no involucrados. Ronnie Kaplan habló antes de eso de manera detallada. Se están haciendo todo el tiempo esfuerzos para prevenir el daño colateral, para prevenir las bajas civiles. Hay que entender que lo estuvimos diciendo durante todos estos meses. Jamás está utilizando a su población civil como escudo humano, jamás como táctica y estrategia de su guerra, utiliza a la población civil palestina para protegerse a sí mismo, está operando desde barrios muy densamente poblados. Tenemos muchísimas evidencias y cada día encontramos más evidencias de que jamás está operando, no solo operando y lanzando cohetes desde barrios poblados, sino que tiene sus comandos en hospitales, en escuelas, muy cerca de oficinas de las Naciones Unidas. Las Fuerzas Armadas de Israel, de defensa de Israel, encontraron cantidades inimaginables de armas dentro de aulas de escuelas, debajo de camas de niños en casas y obviamente en los hospitales, que de eso se ha hablado muchísimo, túneles muy sofisticados en donde se están escondiendo los comandantes de Hamas debajo de hospitales y eso obviamente pone en riesgo a la población civil. Lo está haciendo Hamas deliberadamente e intencionalmente porque sabe que primero esos civiles hacen que Israel tenga más dificultad y tenga menos posibilidades de atacar a los terroristas de Hamas cuando se están escondiendo en esos lugares. Y por otro lado, utiliza, lamentablemente de manera muy cínica, utiliza esas bajas civiles para atacar a Israel en el ámbito internacional, en la opinión pública, para que Israel sufra estas críticas. Obviamente Israel, como dijimos antes, no quiere causar daño a la población civil. No es nuestro interés. La vida humana siempre la valoramos y nuestro objetivo son los líderes de Hamas y los terroristas de Hamas y obviamente no la población civil. Muy lamentablemente y muy trágicamente, cuando los terroristas se esconden detrás de los civiles, también hay civiles que sufren las consecuencias y eso es trágico y triste. Lo estamos tratando de evitar, como dijo Ronnie antes, llamando a las personas, avisándoles que va a haber una operación militar en donde ellos están, se les está permitiendo evacuarse. En el caso de, por ejemplo, la última operación en el hospital Shifa, que se ha hecho que se ha hablado mucho en la prensa,
No hubo ninguna persona, ningún paciente del hospital que fue dañado en esta operación, aunque había más de 1.000 terroristas escondiéndose en las instalaciones del hospital y se fueron arrestados muchos de ellos, detenidos muchos de ellos. Entonces sí se hace todo lo posible. Lamentablemente, como en el caso de la World Central Kitchen y en otros casos, hay civiles que están cerca de donde se perpetra un ataque y hay consecuencias trágicas de esto. Si Muchas, puedo sumar con su permiso, claro que Enrique, sí, por Ronnie. ahora, no sé si tenemos un Claro. momento, me gustaría decirles qué es lo que hacemos en el día a día para intentar disminuir las bajas civiles. Hablamos de avisar antes de irse, para que los civiles se vayan de una zona de combate, de peligro. Eso te hace perder también la ventaja de la sorpresa, que a nivel táctico es muy importante. En la enorme mayoría de casos la perdemos justamente para disminuir cualquier tipo de daños civiles. Cada operación que se hace a una hora y con una munición específica, de manera de disminuir también al máximo el daño a los civiles. El permiso para el ingreso de ayuda humanitaria. Dijimos, más de 21.000 camiones han ingresado con más de 390.000 toneladas de ayuda humanitaria. Los hospitales de campaña o de campo, no sé cómo se dice en mexicano, los hospitales de campaña que han ingresado, que son varios países que han establecido hospitales de campañas allí en la zona de la franja de Gaza, y hay eh, un sinfín de actividades más que se hacen constantemente, porque en realidad lo que están allí adentro son soldados israelíes, son personas que se crearon en un país occidental, son personas que se crearon en el sistema educativo israelí, y no son personas que tienen odio contra la población civil en Gaza, como muchas veces sí pasa lo contrario. Pero quiero también contestarlos del otro lado de esto, ¿sí? Porque muchas veces hay una narrativa sumamente arraigada en nuestras sociedades, que hay una división, que esto surge, digamos, de la resistencia al colonialismo, como quien dice, ¿no? Que la lucha de los palestinos es una resistencia al colonialismo. Se hace como una división entre opresores y fuertes versus oprimidos y débiles. Pero esto no es más que una falta de entendimiento profunda de lo que significa el radicalismo islámico. Porque la Shia o el radicalismo islámico es el mayor oprimido de es el mayor enemigo, quiero decir, de los oprimidos y de los débiles. El 89,5% de los ataques asesinos yihadistas se llevan a cabo en países musulmanes. Casi el 95% de las víctimas son musulmanes y o residentes de países pobres, principalmente en África, de este tipo de radicalismo islámico, que es donde se alinea el Hamas, para que entendamos también toda la figura, ¿no? Y en ese sentido, si bien el precio que se paga por derrotar este mal es altísimo, es altísimo. Ojo, es altísimo, pero es mucho menor de que el que se pagó, por ejemplo, en Mosul o en Raqqa. Hay que decirlo también eso. Pero el precio que pagará el mundo si fracasamos en la misión de derrotar este mal será muchísimo, pero muchísimo más alto, lamentablemente. Eso es lo que estamos luchando. Somos trinchera de Occidente, por más de que a veces Occidente no lo comprenda, porque ¿quién secuestra un bebé? ¿Quién te dispara de una sala de maternidad con una mujer en parto y te dispara hacia soldados? Yo con mis propios ojos vi a mujeres en la fiesta nova, a chicas jóvenes, al otro día de la fiesta, con vestidos que estaban levantados, sin su ropa interior y con sangre alrededor de todo su cuerpo. ¿Quién hace ese tipo de cosas? Pero esto está escrito, ellos lo dicen. Israel existe y continuará existiendo hasta que el Islam lo elimine, así como ha eliminado a muchos otros. Entonces me es importante también arrojar luz desde este otro lugar con respecto a ese tipo de preguntas. Porque a veces estamos en un foco que está perfecto, digo, acá somos el país más libre del mundo y nuestro ejército obtiene la legitimidad de las madres que mandan a sus hijas y a sus hijos al ejército a los 18 años.
pero sí es importante ver dónde estamos poniendo el foco. A veces estamos en estos puntos cuando no estamos viendo una figura completa de lo que quiere hacer el radicalismo islámico a Occidente y nosotros somos los primeros en la línea nomás. Muchas gracias, Ronnie. Entrando en otro tema, no era el objetivo realmente de esta conversación de prensa, pero nos pregunta para usted, embajadora Ricardo Trejo de Enfoque Noticias, ¿cuál es el nivel de relación entre México e Israel a raíz de la postura del gobierno mexicano sobre el conflicto actual entre Israel y Hamás, además de las solicitudes de extradición de México e Israel? Si se ha visto afectada la relación bilateral y lo junto con la pregunta que hace Laura Durán de Canal 14, cómo va el tema de las extradiciones de Andrés Ruemer y de Tomás Herón y si habrá una postura de la embajada ante el comunicado de hoy de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Por favor, embajadora. Gracias, Enrique. Voy a comentar muy brevemente sobre este tema porque no fue la razón por la cual convocamos esta conferencia de prensa, pero entiendo obviamente el interés de la prensa en este tema. Las relaciones entre México e Israel tienen más de 70 años de amistad y cooperación en muchos ámbitos, incluyendo el ámbito legal. Con el tema del conflicto, de la guerra en Gaza, estamos constantemente en diálogo con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Nosotros pasamos nuestros mensajes y nuestra información y estamos en diálogo y en contacto. Las relaciones son estables y buenas. Obviamente, no siempre pensamos lo mismo, no siempre estamos de acuerdo, pero las relaciones son de respeto mutuo y de amistad y siguen siendo estables y fuertes. Sobre el caso de las solicitudes de extradición de Andrés Remer y de Tomás Herón, eh, no tenemos mucho que agregar a lo que ya hemos publicado en el pasado. Los equipos legales, jurídicos de los dos estados están en constante comunicación, están trabajando juntos en cooperación. La semana pasada, el 28 de marzo, el Tribunal de Jerusalén ha declarado que aceptaba la solicitud de la Fiscalía de Estado de Israel y declaró a Andrés Romer extraditable. Eh, y el tema de Tomás Herón todavía está en proceso, los equipos jurídicos todavía lo están trabajando, las autoridades mexicanas están al tanto, todas las solicitudes y todas las cartas que se enviaron a Israel fueron contestadas. Israel coopera, nosotros vemos mucha importancia en combatir la delincuencia. Estamos cooperando con muchos gobiernos del mundo, incluyendo México, para que los delincuentes se lleven eh, al juicio y no puedan escaparse. Y coordinamos con los equipos mexicanos, como dije antes. Eh, eh, y como dije, y como repetimos una y otra vez, Israel concede mucha importancia en llevar a criminales a la justicia y en guardar al Estado de Derecho internacional, y esa es la línea que siempre llevamos. Muchas gracias, embajadora. Por motivos de agenda, tanto de Ronnie como de la embajadora, vamos a ir dando cierre a esta conferencia de prensa, pero les agradecemos mucho a todas y todos, miembros de la prensa y a otros que se conectaron el día de hoy por su tiempo, por su interés, por sus preguntas. Les reitero que cualquier pregunta que no hayamos logrado contestar o si tuvieran alguna duda adicional, se puede hacer a través de nuestra coordinación de prensa, desde nuestra oficina de prensa nos pueden hacer llegar sus preguntas y les podemos regresar las respuestas por escrito o por cualquier otro medio que sea necesario. Y pues muchas gracias, que tengan un excelente día. Gracias, embajadora, gracias, Ronnie, saludos allá hasta Israel y que tengan un excelente día y un excelente fin de semana. Muchas gracias. Gracias a Enrique, gracias Ronnie, muchísimas gracias. Gracias a todos los y las participantes y buen fin de semana. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Estamos a total disposición, Enrique, por intermedio tuyo, de todos los participantes en este Zoom.
24/7 cuando sea necesario por intermedio de Enrique, le piden mi teléfono y estamos a disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Ronnie. Así es. Cualquier duda que se quisiera hacer llegar directamente a Ronnie y a su oficina en Israel, por favor, también nos la pueden hacer a través de la Embajada de Israel en México. Muchas gracias y excelente fin de semana. Gracias.